La verdad es que quiero decirle únicamente 2 palabras por aquello de que es la primera actividad y es global, es decir, es para todos los estudiantes. Quería decirles que la va a coordinar el doctor Lorenzo García Aretio y que están en buenas manos por el coordinador y por el resto de los doctorandos que representan el trabajo que han sabido realizar dentro de distintas líneas de doctorado, y dentro de esas líneas hay un coordinador y varios profesores. Entonces son representantes, una muestra, que han sido elegidos porque han defendido la tesis dentro de la Escuela Internacional de Doctorado y del programa en el que nos encontramos. Ayer fue la última, la penúltima, que fue la de Marcos Román, y esta pertenecía a la línea 6, entonces nos cupo la responsabilidad de dirigir. Tú eres estoy hablando de memoria porque lo estoy improvisando, ella es de la línea que dirige la profesora Gloria Pérez Serrano. Aquí está el profesor de historia Javier Vergara, y tú eres de la línea 2, que es la más amplia de todas, y Lorenzo García Aretio es de la línea 2, así que les dejo con ellos. Lorenzo García Aretio ha sido de todo en la facultad. Bueno, yo tuve el privilegio de trabajar con él, o él conmigo, o juntos, muchos años, y en fin, no quiero alargar y romperles el tiempo. Aprovechen esta experiencia, que ellos les van a decir qué es lo que les ha ayudado a triunfar. Porque miren, yo que veo la vida ya con cierta perspectiva, como me es exigible por la experiencia que dan los años, si no, qué pena. Pues digo, ¿qué me ha ayudado? Quitando ahora el ropaje, ¿qué me ha hecho supervivir con cierta dignidad? ¿Qué me ha llevado a logro y qué me ha llevado a renuncias y qué me ha llevado a evitar errores más gordos? Bueno, pues todo eso se va reflejando en una trayectoria, y la tesis no es sino una trayectoria. Que ellos les digan qué les han ayudado, y yo solo les digo, confíen y exijan a su director y asuman su papel de alumno. Es decir, lo suyo es trabajar, aprender, escuchar y tratar de reflejar y no regatear esfuerzos. Les deseo, les doy la bienvenida y les dejo, como digo, en buenas manos. Muchas gracias. Se ha enganchado. Pasaros aquí, por favor. Bueno, buenos días a todos, a todas. Quiero agradecer, en principio, al programa de doctorado de educación de la Escuela Internacional de Doctorado, coordinado por la doctora Carmen Jiménez. Quiero agradecer la magnífica labor que se viene haciendo. Yo tuve algo de culpa en toda esta historia, porque cuando fui decano de esta facultad, pues los 8 años anteriores al actual decanato del profesor García Llamas, empezamos con esto, con el diseño de los programas. Y yo tuve la ocurrencia magnífica de encargarle esto a la profesora Carmen Jiménez, de que empezase el diseño con una comisión de los distintos departamentos, y la verdad que yo, en la parte que me tocó de arrancar con aquello, después ya la implantación lo hizo el siguiente equipo de canal, pues me siento tremendamente feliz y satisfecho porque creo que está llegando a buen puerto. Esto es un desarrollo, un dinamismo continuado. Quiero agradecer en nombre de ella pues, a la secretaria del programa, la doctora Marta Ruiz, a la secretaria también, Paz Trillo, y a toda la comisión, de la que además me honro en formar parte, la comisión del programa de doctorado, y a la Facultad de Educación, lógicamente, que la quiero con todas mis fuerzas, porque como bien decía la doctora Carmen Jiménez, en esta facultad, ahora entra mi querido sucesor, el profesor García Llamas, en esta facultad he hecho casi de casi todo, he hecho de casi todo. Y bueno, pues eso siempre es una satisfacción y un orgullo. Bien, quiero agradecerle a los coordinadores de esta jornada, al profesor Tiberio Feliz y la profesora María José García Ruiz, el que me hayan encargado coordinar esta mesa. Me siento tremendamente feliz porque
esto es una novedad. Y a mí las innovaciones y las novedades, los que me conocen bien ya lo saben, a mí me encanta todo lo que pueda suponer que es nuevo, que es una aportación que hasta puede salir bien. Entonces, bueno, pues eso me encanta participar de esa posibilidad de que lo mismo, esto es una experiencia muy interesante, que es la primera vez que hacemos aquí, pero que probablemente si sale bien, que va a salir casi con toda seguridad, pues va a ser algo que se pueda consolidar en el futuro y que quizás otras universidades también lo puedan hacer. Ustedes conocen bien, seguro, la teoría de la manzana. Y con esto quiero continuar un poco con la intervención del profesor Tiberio Feliz, cuando ha estado aquí en la tribuna. Si cada uno de nosotros, de los que hemos venido aquí a la jornada, tuviésemos una manzana, viniésemos con nuestra manzana de casa, y se nos ocurriese un verbo que a mí me encanta, y que también los que me conocen saben que apuesto siempre por él en el ámbito universitario, y nos dispusiésemos a compartir la manzana, pues tú se la das a esta, el otro se la da a aquel se la da al otro, aquel tal, y al final, ¿qué sucede? Hemos compartido, pero al final seguimos teniendo cada uno una manzana. Pero si resulta que nos reunimos aquí y tú tienes una idea, tú otra, y en este ámbito, pues ideas educativas, ¿no? Y nos disponemos a compartirlas, lo que va a suceder al final de la jornada de hoy es que todos vamos a tener no una idea, no la que trajimos, sino muchas ideas y sin duda mejoradas, porque venimos dispuestos a compartir y a aprender unos de otros. En esta mesa tengo la suerte de que me acompañen, y los voy a nombrar de más antiguos a más nuevos, de que me acompañen a mi derecha el doctor don Francisco González Lozano, que defendió su tesis doctoral en junio. Más a la derecha, el doctor Raúl Carretero Bermejo, que creo que la defendió en diciembre pasado. Correcto. Aquí a mi izquierda, la doctora Ana Fernández, que defendió la tesis en febrero. En marzo. O sea, antes de ayer. No, pero es que ayer la defendió el más reciente, el más novel de todos los que estamos aquí. Sí, porque yo no digo cuando la defendí, que la defendió nuestro querido doctor Marcos Román González. Me vais a permitir primero que me dirija a vosotros tuteando, pues ya prácticamente somos colegas aquí todos, ¿no? Casi doctores, estoy viendo cara de doctor y de doctoras a los que tengo enfrente. Me vais a permitir que brevemente diga algo para que los identifiquéis cuando empecemos las intervenciones de cada uno de ellos. El doctor Francisco González Lozano hizo una tesis con el título de Historia Pedagógica del Seminario Conciliar de San Atón, 1851-1962. El doctor Francisco González le dirigió la tesis el doctor Javier Vergara, del Departamento de Historia de la Educación y Pedagogía Comparada. Él es el rector del Seminario San Atón de Badajoz. Querido doctor, es un orgullo, porque yo he vivido gran parte de mi vida en Badajoz. Yo soy extremeño de pura cepa y he pasado muchas veces por delante del seminario y he jugado al fútbol en los campos de deporte del seminario, llevando a chicos del colegio en el que yo estaba, allí cerca al antiguo campo del vivero del Club Deportivo Badajoz. Bueno, no quiero seguir con estas historias de fútbol porque por ahí no nos ha ido bien. Pero sin embargo, sí, bueno, cuando supe que él estaba en la mesa, pues siempre el tironcete de la ciudad, donde yo he estudiado muchos años y donde desarrollé también parte de mi trabajo. Él, bueno, pues publica artículos y libros sobre historia de la educación y archivos eclesiásticos. Más a la derecha, como decía el doctor Raúl Carretero, la tesis que defendió, su título era Inteligencia emocional y sexismo, estudio del componente emocional del sexismo. Se la dirigió el profesor doctor Tiberio Feliz Murías. Él trabaja como educador en los planes regionales de acción social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y como coach docente e investigador en su proyecto
Emocionarte, Coaching for Life. Colabora con la UNED en la dirección de trabajos fin de máster y de trabajos fin de grado en la Universidad de Zaragoza. Aquí a mi izquierda, la doctora Ana Fernández, su tesis fue sobre el título Formación para el empleo de los jóvenes en dificultad social. La directora fue la doctora Gloria Pérez Serrano y trabaja como profesora tutora de nuestra universidad en el Centro Asociado de Madrid y colaboradora externa del Máster en Intervención Educativa en Contextos Sociales de aquí, de esta universidad. Ella es diplomada en Educación Social con premio extraordinario, licenciada en Pedagogía y máster en Innovación e Investigación también con premio extraordinario, y ha realizado también el doctorado internacional. Y más a la izquierda, quien ayer nos defendió su tesis, Código, Alfabetización y Pensamiento Computacional en Educación Primaria y Secundaria, validación de un instrumento y evaluación de programas, dirigido por la doctora, nuestra directora, coordinadora del programa, Carmen Jiménez, y codirigido por el doctor Juan Carlos Pérez. Se desempeña como ayudante de la Facultad de Educación de la UNED. Es un colega al que tenemos cerca, lógicamente, como profesor de esta casa aquí en la sede central. Ha cursado la licenciatura, máster y doctorado aquí en esta Facultad de Educación y es profesor tutor del Centro Asociado de Madrid y profesor ayudante, como digo, en el departamento de MIDE 1. Bueno, presentados ya para que tengáis una perspectiva desde dónde ellos pueden hablar, yo les voy a rogar un esfuerzo, como esto ha sido tan deprisa que nos hemos levantado allá, los he saludado y algunos de ellos ni siquiera les conocía de cara. Y nos hemos, simplemente os voy a decir lo que os pensaba decir antes de sentarnos aquí, de que yo voy a lanzaros como unas 6 cuestiones. Y yo quisiera que tuviéramos algún minuto al final para que la audiencia os pudiera disparar también. Entonces, como son 6 cuestiones, yo os pediría que aquel que pueda despachar la respuesta en 1 minuto, que la haga así. El que no, en 2 y, desde luego, como máximo en 3, en las cuestiones, porque es que si no, sumando ya no nos llega el tiempo. Y será bueno que si algo os lo guardáis, porque ya veis que os extendéis demasiado, no os importe, si quedan minutos al final, habrá posibilidad de que quiero agregar ese punto que a lo mejor puede venir bien que lo podamos agregar. Entonces, voy a empezar las cuestiones que yo les quiero plantear a la mesa y lo vamos a ir haciendo. En cada pregunta empezará uno y en principio, pues de más moderno a más antiguo, vamos a empezar por Marcos. Y a esa pregunta van a responder todos. Insisto y os ruego, por favor, con la máxima brevedad, para que no os tenga que decir, ves terminando ya, por favor, que seamos disciplinados y que seáis buenos y que me lo hagáis fácil, ¿no? Para que al final digan, uy, qué bien ha salido la mesa, qué bien organizada ha estado y qué bien moderada ha estado. A ver si acaso tenemos suerte de todo esto. Bien, pues vamos allá. Yo les querría preguntar a estos 4 doctores, que bueno, claro, no tengo que enfatizar, los 4 son criaturas de este nuevo sistema de doctorado, porque hasta febrero, hemos estado defendiendo tesis doctorales de los antiguos programas, del antiguo sistema. Incluso se han solapado con otro sistema aún más antiguo, como decía antes el rector, que han ido viniendo uno detrás de otro, y hasta febrero hemos estado defendiendo de estas. Pero todas estas, incluso la de junio, la de diciembre, son de este programa. Es decir, que ellos lo que os pueden trasladar son en torno a las mismas inquietudes que podéis tener cualesquiera de vosotros. Dicho esto, Marcos, luego Ana, después Raúl y finalmente Francisco. Y luego lo iremos haciendo con las otras preguntas. La pregunta es, pues en principio, las motivaciones que encuentra un pedagogo o un educador social o alguien que se acerca a nuestra facultad a hacer este programa, ¿qué os trajo aquí? ¿Cuáles han sido las razones por las que dijisteis, me interesa hacer una tesis doctoral y me interesa trabajar sobre este tema concreto? A ver, ¿me escucha? Buenos días, gracias por la invitación. Y muy rápidamente yo diría que en esto he tenido una cierta ventaja con respecto a los demás, porque yo he tenido motivación extrínseca e intrínseca. Extrínseca porque entré aquí de ayudante y entonces tenía un plazo muy fijado para realizar la tesis y eso suponía un incentivo para luego poder continuar carrera investigadora. Entonces siempre pienso en la gente que está fuera de la universidad y realmente tenéis
toda mi admiración porque os apoyáis solo o casi exclusivamente en motivación intrínseca para sacarla adelante, ¿no? Entonces, en este caso yo tenía los incentivos de ambas partes, ¿no? El incentivo extrínseco y el intrínseco. Y luego yo entré en la asignatura de altas capacidades y fue mi primera aproximación al tema, y la motivación que encontré fue que ya que hacía investigación empírica, ver en qué campos había más interés también de los colegios para poder luego recoger datos, ¿no? Que es una primera conclusión que saco, sobre todo si vais a hacer investigación empírica, qué temas también hay más o menos resistencia de los centros educativos para luego hacer una aproximación de recogida de datos, ¿no? Entonces, en este caso, fue subirme a una cierta ola de investigación que estaba creciendo y que me ha posibilitado hacerlo mucho más sencillo. De acuerdo. Diría eso. Muy bien, muchas gracias, Marco. Ana. Pues en mi caso, yo hice la tesis doctoral porque estudié Educación Social y Pedagogía aquí en la UNED. Entonces tuve la gran suerte de que la profesora Gloria Pérez Serrano, yo soy de Galicia, me llamó a casa y me dijo que tenía un grandísimo expediente y me quería en su grupo de trabajo, en su equipo de investigación. Tuve muchísima suerte. Fue una llamada de teléfono que me dijo, me gustaría tenerte en mi grupo. Yo hice el trabajo fin de máster de personas mayores, sobre el tema de personas mayores, unido a la UNED Senior, cuya directora era Gloria Pérez Serrano. Finalmente, después hice la tesis doctoral sobre formación y empleo de los jóvenes en dificultad social, porque me uní al grupo de investigación de Gloria Pérez Serrano. Sí, me uní al grupo de investigación de Gloria Pérez Serrano y para mí fue una gran ayuda, porque para mí creo que es muy importante realizar una tesis, es muy relevante realizar una tesis unida a un grupo de investigación. Gracias, Ana. Raúl. Buenos días, muchas gracias por la invitación. En mi caso hubo tres motivos fundamentales. Uno personal, que tenía que ver con la necesidad de cerrar un proceso educativo que empezó con la diplomatura, siguió con la licenciatura, continuó con los antiguos DEAs, y notaba que me faltaba algo. Era una forma de cerrar un ciclo que quizás me lleve a iniciar otro, no lo sé, pero esa era una necesidad interna. Los otros dos motivos tienen que ver con mi profesión o con mi ocupación fundamental. Una de ellas tenía que ver con todo lo que trabajo yo, eso de dónde viene, quién lo hizo, por qué lo hizo. Llevo 10 años trabajando, aplicando estrategias, metodologías de gente que no conozco y que doy por válidas sin más, sin plantearme si esto funciona o no y por qué funciona en el caso de que sí. Y el segundo motivo tenía que ver con problemas a los que no encuentro solución y me apetecía plantear posibles soluciones. Yo trabajo muchos contenidos emocionales con mis clientes y usuarios, y surgieron dudas de por qué con hombres de una manera, con mujeres de otra, por qué a mi consulta vienen mujeres con unos contenidos y hombres con otros, y un poco como manera de dar respuesta o de solucionar a esas preguntas que me surgen en el ámbito profesional. Estupendo. Francisco. Bien, pues yo creo que fueron dos las razones que motivaron mi estudio. Es un estudio sobre historia, con lo cual había que aportar en primer lugar a la historia de la educación la trayectoria pedagógica de una institución particular, que era el Seminario Conciliar de San Antón. Pero la motivación mayor era devolverle al seminario todo aquello que yo había recibido. Durante 10 años había estudiado allí y llevo 9 años como responsable de esa institución, con lo cual, a modo de homenaje, por así decirlo, pues yo quería hacer ese trabajo. Había ya 2 tesis doctorales previas sobre el Seminario Conciliar de San Antón, con lo cual habría que enmarcarlo muy bien. Y sí, me ayudó muchísimo, por si os vale, el recordar siempre por qué estoy haciendo el trabajo. Porque si no llegará el momento en que den ganas de abandonarlo o lo vayamos abandonando poco a poco por falta de tiempo. ¿Por qué estamos haciendo el trabajo? ¿Hacia dónde quiero llegar? La motivación es fundamental, además de conocer lo que hay escrito y todo lo más que habrán dicho vuestros directores. Pero la razón debe estar siempre, si no clavada delante de vuestra mesa de trabajo, porque si no nos venimos abajo. Pues muchas gracias. Esto va a ser fabuloso porque estamos ahí en el sitio para que después pueda venir tercer. Yo os quisiera preguntar, claro, las preguntas que hago, pues también os las podéis aplicar el auditorio, ¿no? Decir, hombre, pues en mi caso esto, ¿por qué ha sido? ¿No? Las respuestas, ellos son de procedencia variada. Y yo ahora el planteamiento que les quiero hacer, una vez que han dicho las motivaciones, han plasmado las motivaciones, es decir, claro, cada uno de vosotros ha tenido una formación, es decir, viene de una formación previa, pedagogía, y la estudió en Sevilla o la estudió en la UNED,
no, educación social o psicopedagogía, o no, ninguna de las carreras de estudios pedagógicos o educativos, sino que yo provengo de acá, hice la adaptación o la preadaptación, en fin, la procedencia puede ser distinta. Entonces la pregunta que yo os planteo, que os la plantearía a todos vosotros, es, ¿esa formación previa que habéis tenido ha sido suficiente para afrontar unos estudios de doctorado con el nivel que ya os anticipo, y que ya os anticipo, no a ellos, pues ellos ya han acabado, que ya os anticipo, que es un nivel de exigencia serio y riguroso? ¿Habéis tenido argumento suficiente, preparación suficiente como para afrontar una tesis doctoral, un trabajo de la envergadura de una tesis doctoral, o habéis encontrado lagunas serias en vuestra formación previa? Insisto, os lo planteáis cada uno de vosotros, pero ellos que ya han terminado van a tratar de responder a esta pregunta. Empezamos ahora por Ana. Yo he estudiado en la UNED, como he bien dicho. Para mí, estudiar en la UNED es una educación a distancia, conocer las plataformas ALF, la plataforma online, pues facilita mucho saber, después cuando afrontas una tesis tienes que acceder a las plataformas, en los foros, entonces es muy fácil, toda esta trayectoria durante 10 años que he realizado, es muy fácil saber cómo son las plataformas, saber todo. Para mí lo mejor que me ha gustado fue el máster, sin lugar a duda, el máster de la facultad, el de Innovación e Investigación, tiene una fuerte carga metodológica. También me ha gustado mucho el curso de Competencias Genéricas Básicas en Formación. Para mí fue amplísimo y me ha ayudado muchísimo. El máster yo lo di un 10. Con educación social solo, por supuesto que no es suficiente para hacer una tesis, con pedagogía tampoco, con el máster sí. El máster me ha encantado, fue lo mejor de los estudios de aquí de la UNED. Genial, bueno, nos va quedando claro. Muchas gracias por esos piropos al máster de la UNED. A ver, de manera que ahora Raúl. Muy bien. En mi caso vengo de la UCLM, donde cursé estudios de magisterio, y por supuesto con la formación que recibí el magisterio considero que no es ni siquiera insuficiente, está por debajo de insuficiente como para poder realizar un trabajo de doctorado. No sé cómo está en la actualidad, pero con la antigua diplomatura no. Después hice psicopedagogía y me parece que tampoco, y sin embargo en el DEA sí que considero que adquirí muchas de las herramientas e información que luego utilicé y necesité para poder desarrollar la tesis. En realidad, uno de los inconvenientes que yo tuve fue que me encontré con actividades que se me repetían. Eran cosas que yo ya había aprendido o que traía del DEA, como búsquedas bibliográficas, referenciar, publicar. Entonces, entiendo que si no se ha hecho antes, que si no se ha hecho en el máster, es absolutamente necesario trabajar ese tipo de contenidos, de cómo publico, dónde publico, cómo tengo que escribir, a quién me debo dirigir, dónde busco la información, dónde están las fuentes fiables. Esta jornada en la que participé el año pasado me pareció absolutamente necesaria en el sentido de que por primera vez me enfrento a profesores que son expertos y que luego me volveré a enfrentar en el sentido amable de la palabra. En el sentido de que, bueno, depende del profesor. Y tengo que hacer un esfuerzo por sintetizar, resumir, intentar llegar a la audiencia, y en ese sentido sí que esta jornada me pareció absolutamente fundamental de cara a lo que luego fue la presentación, la celebración del acto y lo que está siendo ahora con las publicaciones, la transferencia a la que hacéis referencia. Francisco. Bien, mi formación académica, licenciado en Ciencias Eclesiásticas por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Pedagogía por la UNED, máster en Innovación también e Investigación por la UNED. ¿Vale la formación que hemos recibido? Muchísimo. ¿Me considero preparado para realizar una tesis doctoral? No. ¿Por qué? Porque uno siempre encuentra lagunas en la formación. ¿Qué es lo interesante? Tener la capacidad suficiente para pedir ayuda. En cuanto a la investigación que yo realicé, se basaba mucho en archivística, en los archivos del seminario, y buscar ahí toda la trayectoria pedagógica. No tenía ningún conocimiento de archivística, con lo cual tuve que recurrir a personas expertas que me indicaran cómo buscar en archivos, cómo sistematizar el trabajo. Quizás no tenía capacidad de lectura de documentos del año 1850. Tener paciencia para que llegue un momento en que esos documentos ya consigues entenderlos, consigues leerlos. Creo que fundamental, sobre todo, es la orientación del director de tesis. Hay momentos en los que uno se encuentra en ese túnel, se encuentra atascado. No pasa nada, hablar con vuestro director, porque él siempre os va a orientar. Y si no sabe orientaros, os va a animar. Yo me atasqué en un momento en un capítulo determinado, no sabía qué hacer.
correo electrónico a Javier a los 5... No entres en los obstáculos. De acuerdo, luego ya más adelante. La formación, en definitiva, me ha servido muchísimo y de verdad es que hay que aprovechar cualquier medio de formación. Estas jornadas de doctorando, como decía antes el compañero, a mí me valieron mucho, sobre todo para tranquilizar, para relajarnos, para decir que estamos en un proceso, que estamos en un camino de investigación y sobre todo saber buscar dónde está la información y pedir ayuda. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Sí, yo es que no puedo evitar saltarme un poquito el guión antes que decía un compañero lo del cartelito de la motivación. Yo diría que aparte del cartelito de la motivación hay otro que es el cartelito de la focalización. Entonces me estoy acordando cuando estuve en verano en la Universidad de Sussex en Reino Unido, entonces me pusieron en una sala que es donde dicen ellos que han hecho ellos todos la tesis. Entonces tú entrabas en los despachos de cualquiera y ponía things to do, ¿no? La lista que tenían de cosas que hacer, y ahí ponían pues unas listas largas de prioridades y te ponían en un sitio que ponía to do, write thesis. Entonces tenías solo como una ocupación que tú te metías dentro y os decían, tú tienes que entrar en un sitio y focalizarte en lo que es la parte final, la parte de la escritura, y focalizarte esos 3 meses que estuve yo, y a mí me ayudó especialmente. Con respecto a la formación, yo he hecho aquí psicopedagogía, la licenciatura fue fantástica, un plan de estudios, a mi entender, estupendo. Y luego hice el máster I+I, y entonces yo a nivel metodológico me he sentido preparado. Y dentro de la formación de doctorado sí que destacaría la parte de bibliografía fundamental o de referencias de la biblioteca, muy buena formación, y la parte de análisis metodológico. Sí que he echado en falta en la parte, al final tened en cuenta que vosotros tenéis que depositar un PDF, que luego uno trabaja mucho, pero al final lo que deposita es un archivo digital. Entonces es la parte de algunas técnicas para la maquetación del documento final, que es lo que quizá he hecho en falta. Cuestiones de edición digital del PDF al final. Sí, en ese sentido te refieres a una formación que deberíamos aportar nosotros, sí, como previa a, por aquello de la insuficiencia de la formación que traéis a la hora de abordar, claro, Ana ya se refería antes pues al uso de todas las herramientas y todas las posibilidades que la UNED brinda, pero con la formación que traías, quizás un complemento en el sentido que tú señalas podría... De todo esto, evidentemente, yo estoy diciendo que vosotros os hagáis, pero también le estoy diciendo, y ya Carmen hace así con la mano, como planteamiento que nosotros desde la comisión del programa pues podemos mejorar. Alguna mejora lo mismo no os alcanza a vosotros, pero sí que le alcanzará a los que vengan detrás. Bien, vamos a ver... Por eso te decía antes cuando hablabas de los obstáculos, porque es que este es un tema en el que ahora están embarcados buena parte de quienes están escuchándonos esta mañana. El problema de los obstáculos. Traéis una formación, ya habéis puesto los pros y contras de esa formación previa con la que accedisteis al programa, pero una vez que arrancáis aquí en esta universidad, una universidad a distancia, con su plataforma, sus atenciones por parte del profesorado de esta universidad, ¿cuántos momentos de desánimo, de desazón, de tirar la toalla, de para qué habré venido a esto? ¿Cómo me meto en este tremendo lío? Esos momentos de debilidad con vuestras familias, con vuestros amigos. ¿Cuáles han sido, desde vuestra perspectiva, los obstáculos fundamentales que habéis encontrado a la hora de abordar un trabajo de esta envergadura? Porque claro, ahí al otro lado, en la calle, dice una tesis doctoral. Ah, sí, que has escrito ahí una cosita, un libro al final. Ah, ya me hubiese gustado, que hubiese sido escribir un libro. Es decir, fuera no se sabe lo que comporta, fuera, no sé que sean académicos también, ¿no? Lo que comporta realizar un trabajo de esta envergadura. Entonces, lógicamente, obstáculos, dificultades, seguro que ha habido. Y yo no quisiera que os quedaseis en esas dificultades, obstáculos fundamentales que habéis tenido, sino si podéis dar unas pistas que a vosotros os valieron y que les pueden valer a quienes ahora están embarcados en algo que vosotros estuvisteis hace un año, o hace 8 meses, o hace 2 años. Así es que vamos a abordar esos obstáculos y cómo habéis resuelto, sobre todo ese obstáculo para muchos, dependerá del campo del que provenís, ese obstáculo para muchos que es el aspecto metodológico de la tesis doctoral. Sabed que por ahí se os va, permitidme entre comillas, a atacar, o hay una posibilidad de que se os ataque en el tema de la tesis, porque es donde suele haber debilidades claras en muchas tesis doctorales. En todo caso, yo esto espero que me lo contéis vosotros. Raúl, ahora sí, claro. Empiezas tú. Pues en mi caso la principal dificultad
que al mismo tiempo era una de las principales fortalezas de mi trabajo, es que no había absolutamente nada escrito. Todos los trabajos referidos a inteligencia emocional se paran en género. No había nada que fuera más allá. Entonces, eso que era muy bueno en términos de innovación, aportación, novedad, tenía el inconveniente de que no había nada en lo que fijarse. No había ninguna referencia que me diera información acerca de si estábamos avanzando sí o no y si ese avance era la dirección correcta o no. Nosotros lo resolvimos en tanto en cuanto que sí que había cosas hechas sobre género y sexo, pues lo incluimos en nuestro estudio para ver si los resultados que nosotros teníamos tenían que ver o se parecían o repetían lo que ya había hecho. Y otra de las dificultades con la que me encontré tiene que ver con los términos de... Pero bueno, eso supongo que nos pasa a todos los que trabajamos o compartimos nuestro tiempo con nuestra ocupación laboral y el desarrollo de la tesis, con el tiempo, de dónde sacó el tiempo, qué disposición de tiempo, y me ayudó mucho algo similar a lo que decía mi compañero que presentó la tesis ayer, de, vale, voy a hacer una lista de tareas que tengo que hacer y voy a empezar a dividirlas en importantes, urgentes, ni urgentes, y cuáles directamente no voy a hacer, porque si no, no llego, no tengo 57 horas al día, solo tengo 24 y además tengo que comer o dormir. Y insisto, este tipo de jornada del año pasado también me vino muy bien porque el trabajo de mi director fue brutal en cuanto a orientación y diseño metodológico, pero incluso en esta jornada, en la parte de comunicación, hubo algunas aportaciones en términos de, pues ya se aplica justo esta prueba, deberías, los intervalos, considerar que, no sé qué, y pues así lo resolvimos, con priorización, qué es importante y qué no lo es, y seguir. Y en cuanto a que no había nada escrito, pues lo resolvimos con, bueno, pues vamos a confiar y si sale bien, genial, y si los resultados que obtenemos son lo contrario de lo que esperábamos, pues mira, aportaciones, y tampoco es el fin del mundo. Afortunadamente no pasó y los resultados eran lo que esperábamos, pero que bueno, que si no consigues lo que esperas, eso también es resultado y eso también es información. Perfecto, Raúl. Francisco. Bien, pues yo creo que la principal dificultad a la que nos enfrentamos, por lo menos yo, fue el tiempo. Es decir, todos tenemos multitud de tareas pendientes, cosas que hacer y hay que jerarquizar. Si la primera es la investigación y la tesis doctoral, esa es la primera. En mi caso, bueno, tenía que compatibilizar con otras que yo consideraba más importantes, con lo cual la dificultad principal venía por el tiempo y las otras tareas a las que estaba dedicado. En cuanto a la metodología, tenía una dificultad a nivel de conocimiento, es decir, yo sí podía describir, desde el punto de vista histórico, describir qué era lo que había sucedido en el seminario en la etapa que yo estaba estudiando, pero me costaba interpretar. En metodología de la educación, de la historia de la educación, hay que saber no solo describir, sino interpretar esos acontecimientos. Para ello es fundamental la labor del director de tesis, que te iba indicando, te iba abriendo luz, te iba abriendo camino para saber, sobre todo, interpretar qué es lo que estaba pasando y por qué era tan importante la aportación de ese centro educativo. Luego, además de todo eso, lo que comentaba anteriormente, los conocimientos desde el punto de vista archivístico, que la verdad no tenía ninguno, pero bueno, se solventa acudiendo a personas que lo saben, acudiendo pues a una doctora en documentación y biblioteconomía que me ayudó a saber interpretar los documentos y a saber clasificarlos. Además de todo eso, necesitamos constancia, paciencia en la investigación, ilusión, por eso decía antes, recordar siempre por qué estáis haciendo el trabajo, y motivación. Es decir, no os vengáis abajo, que aunque parezca que haya túneles, de todo se sale. Decía antes lo de el mail que le envié al doctor Javier Vergara en un momento determinado sobre manuales escolares. Absolutamente perdido, no sabía por dónde meterle mano. A los 5 minutos me llama por teléfono. Pues sus palabras, la verdad que no me orientaron mucho en cómo trabajar ese capítulo, pero sus palabras de tranquilidad, de ánimo que se puede, lee este artículo, lee aquel, fueron suficientes. Hay momentos en que nos bloqueamos, bueno, pedimos ayuda, que para eso están los directores de tesis. Vale, fenomenal. Marcos. Pues en nuestro caso, yo creo que el mayor obstáculo, nos planteábamos validar un instrumento y evaluar unos programas. Entonces, por ejemplo, para validar un test necesitábamos acceder a una muestra muy grande. Nos planteábamos 1000 sujetos. Entonces, 1000 estudiantes de final de primaria o inicios de secundaria. Entonces, la parte, los doctorandos que estéis en investigación empírica y que queráis acceder a tomar muestras con alumnos, y lo sabemos todos por los que trabajamos con colegios y demás, es complicado sacar tiempo y disposición de los centros educativos porque están siempre con muchas cosas que hacer para aplicar pruebas, para implantar programas y demás. Entonces, yo el primer año
en paralelo a la elaboración del marco teórico, fui a 2 o 3 simposios que eran dirigidos especialmente para colegios, directores de centros, profesores, que no eran simposios académicos, y ahí conté mi rollo, lo que estaba haciendo, lo que me proponía hacer, y a la postre fue la forma de acceder a las muestras. Pero lo que quiero decir es que yo no sé cuál es el caso de cada uno, en mi caso yo no soy profesor de centro de secundaria y demás, para acceder a las muestras tuve que hacer un trabajo previo, pues no diría de marketing, pero casi. Bueno, si queréis lo digo, de marketing. Y eso luego a la postre me ha servido. Entonces hay que hacer una estrategia pensada de acceso a las muestras. Porque además las muestras, si vais a implantar un programa, si es una aplicación de un test, para baremarlo, pues es un día, pero si es un compromiso de 3 meses para aplicar un programa de 12 semanas, pues el nivel de implicación es grande. Y una forma es el contacto desde el principio con las muestras, el compromiso mutuo. Está claro. Muy bien, Marco, gracias. Ana. Pues en mi caso también coincido con Marcos, porque lo más difícil fue la recogida de información, la aplicación de los instrumentos. Yo tuve 2 técnicas, una técnica de la encuesta y una técnica Delphi. En la técnica de la encuesta aplicada a 500 alumnos de formación profesional básica, jóvenes en dificultad social, fue muy difícil, pero lo he solventando insistiendo, llamando a muchísimos centros, hay que insistir muchísimo y siempre pues te encuentras con alguien que te puede ayudar mucho. En mi caso, un día pues en una asociación que se llama Naranjoven aquí de Madrid, llamé a ese centro que era... y me encontré con un joven sacerdote que me dijo, yo te ayudaré, y me facilitó poder tener 300 alumnos. Es decir, muchas veces es la suerte. Hay que insistir muchísimo y llamar. Siempre hay alguien que te pueda ayudar. Coincido con lo que decía el compañero anterior, con relación a profesionales. Por supuesto, los profesionales de la universidad comprometidos, que les gusta su trabajo, siempre te pueden ayudar. En la técnica Delphi hay una profesora, la conocía, que se llama Teresa Pozo, de la Universidad de Granada, pues es especialista en la técnica Delphi. ¿Qué hice? Le escribí un correo, le llamé por teléfono diciendo que yo quería hacer mi tesis con la técnica Delphi, si me lo podía revisar. Desinteresadamente le envié el capítulo, me lo corrigió absolutamente todo, me dio motivaciones, me dijo de todo. Simplemente, cuando termines tu tesis, me mandas una copia en PDF. Yo, por supuesto. Pero siempre... es importante, siempre no hay que tener miedo a preguntar a alguien, ¿me lo corriges? Yo le escribí un correo y me dijo, por supuesto, simplemente quiero tu tesis. Y me facilitó muchísimo. Pues muchas gracias. Como podéis observar, hay un hilo común, en algunos de ellos más enfatizado que en otros, de coincidencia, que es aquello de problema, obstáculo. Hombre, entre otras cosas, la falta de tiempo. Que la falta de tiempo seguro que me la contáis cada uno de vosotros, porque buena parte de vosotros tenéis otras ocupaciones, bien sean laborales o bien sean familiares, y hay que compatibilizar, organizarse de tal manera que esa dificultad o obstáculo se pueda superar. Pero luego, sin embargo, cada uno de ellos os ha planteado, os ha propuesto obstáculos y dificultades diferentes, pero también aportando la solución. Desde luego, hay un elemento clave que creo que casi todos, si no lo han dicho explícitamente, sí implícitamente, que es el hecho de los bajonazos que se tienen ante un proceso tan largo, tan prolongado, que no le vemos el final, y es acudir, pedir la ayuda al director, al compañero, al colega, a esa profesora de otra universidad que sabemos que, y lo mismo te dice que no tiene tiempo para responderte, se puede acudir a otra persona, y a veces, como antes decías, Francisco, una frase, un ánimo, y que lo decías bien, porque dice, no me solucionó el problema que yo le planteaba metodológico, pero bastó quizás con una frase de ánimo, con recomendarme que leyese tal artículo, tal cuestión, con decirme aquello de que eres capaz. Oye, que los que somos doctores tampoco somos premios Nobel, que no somos Nobeles nosotros ahí, no somos premios, no somos excelencia absoluta. Bueno, hemos llegado unos más arriba, otros más abajo, y hemos hecho nuestros doctorados con las mismas dificultades que están planteando ellos 4, y en algún caso superiores, y con las que a las que os estáis enfrentando vosotros. Es decir, que poderse, se puede. Lo digo para los que estéis más atrasados, porque los que ya la lleváis muy avanzada, de no, si yo claro que puedo, como que yo ya estoy, y esto está en el final, ¿no? O sea que yo creo que es un elemento importante. Bueno, mis ilustres miembros de esta mesa, doctores, ahora os voy a pedir que seáis críticos.
en la preguntita que os voy a hacer. Que seáis críticos. Es decir, que si traíais algo guardado, que si, no, pero esto públicamente no. Esto se lo diré a la doctora Carmen Jiménez, a la doctora Marta Ruiz, o Pastrillo, Tiberio, o María José, pero esto aquí en público no. No, yo os voy a pedir que lo... Hombre, también no nos vayamos a pasar. Yo os quiero preguntar, porque habéis sido pioneros, una especie casi de conejillos de India en estos nuevos programas de doctorado. Hemos empezado algo novedoso. Antes, bien sabe nuestro decano, pues que los doctorados se hacían en la facultad era responsable de todo, absolutamente, se gestionaba desde aquí, pero ahora resulta que esto se gestiona desde la Escuela Internacional de Doctorado. Y es una Escuela Internacional de Doctorado de toda la universidad. Y esa Escuela Internacional de Doctorado tiene una serie de programas de doctorado. Alguna facultad, buena parte de ellas, tienen uno, como es el caso de la nuestra, y alguna tiene alguno más. Pues son programas de doctorado, todos ellos dependientes de, digamos, de una autoridad, de una directora de la escuela de doctorado y después las coordinaciones de los programas. Entonces, la cuestión es que si esto nuevo de las escuelas de doctorado te parece que es un modelo apropiado, que es un modelo que funciona, que tiene posibilidades, mejorable. Yo ya de entrada diría que todo es mejorable, pero bueno, a lo mejor decís que todo es tan perfecto que no. En el proceso de la tesis que habéis leído, como quien dice antes de ayer, ¿qué habéis echado de menos? Hombre, si en la escuela hubiese habido, si desde nuestro programa se nos hubiese ofrecido, pues quizá algunos de los obstáculos o algunos de mis sueños se hubiesen hecho realidad. ¿Cómo podría la escuela aportarlo? ¿Cómo lo podría el programa? ¿Cómo podría la facultad echar una mano? Además de toda la mano que echa el decano, no quiero decir que echa desde el decanato mucha mano al programa, pero se podría hacer algo más desde los departamentos. ¿Cuál es vuestra visión de nuestro programa de doctorado? Si es que habéis escuchado a otros colegas de otras universidades o de otros programas, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo venimos haciendo? Ya habéis hecho mención a las jornadas del año pasado. Bueno, os querría que desde ahí, bueno, que seáis críticos, pero también, bueno, si hay que decir cosas positivas, hombre, no os las calléis, por favor, porque también nos pueden ayudar, sencillamente para reforzar eso que es positivo. Entonces me parece que le toca a Francisco, ¿no? Adelante, Francisco. Bueno, yo en primer lugar decir, he estudiado pedagogía, el máster y he hecho el doctorado en la UNED y estoy orgulloso. La formación que recibimos es formación de calidad, a pesar de que luego los índices, bueno, pues nos coloquen en una situación o en otra. Tenemos que estar orgullosos de nuestra universidad. En segundo lugar, ¿la escuela de doctorado nos ha servido? Yo creo que sí, sobre todo porque nos garantiza esa calidad a nivel internacional. En segundo lugar, porque nos ofrece espacios comunes. Espacios comunes, lo primero, en los cuales nos encontramos. Estudiamos en la UNED a distancia, no nos vemos, a veces ni siquiera conocemos a los profesores. Este tipo de actividades, este tipo de jornadas, nos ayudan a poner cara a las personas que nos están ayudando a crecer a nivel educativo. Todas las actividades que se realizan, yo creo que hay que realizarlas concienzudamente. ¿Algunas de ellas se podrían mejorar? Sí, todo es mejorable, evidentemente. Algunas quizás sobran, tal vez, pero tenemos que aprovecharlas, porque si están puestas es porque se ha pensado que son útiles. Y una vez que se realizan, yo por lo menos me he dado cuenta que me han valido y que me han servido. ¿Que hay dificultades a nivel burocrático porque es mucho papeleo, es mucha documentación, hay que estar muy pendiente de la plataforma? Sí, pero eso nos tenemos que acostumbrar. Es levantarnos, abrir la plataforma y saber qué tenemos que hacer hoy. Pero es nuestro tiempo, son 24 horas dedicadas a un trabajo de una tesis doctoral. Y luego, siempre que haya alguna duda, para cualquier papel, para cualquier documentación, acudid o a la directora o a la secretaria. Por mi experiencia personal, en algún momento tuve alguna dificultad y se soluciona en breve. Están para ayudarnos, están para servirnos. No dudemos en cansar a los que están al frente del programa para que nos ayuden a solventar nuestras dificultades. Perdona, Francisco, ¿entenderías que habría algún elemento que podría ser mejorable? O realmente tú, en la distancia propia de los estudios en nuestra casa, no has echado de menos. Yo en principio no he echado nada de menos. Quizás en algún momento el cronograma de las actividades pendientes pues se varió y eso pues también te trastoca tu propia organización laboral, ¿no? Pero se entiende, es decir, si hay que retrasar una actividad o hay que posponerla o hay que... Se entiende. Yo creo que es suficiente la formación que recibimos. Vale, muchas gracias. Marcos.
Bueno, yo voy a ser, Que tú eres de aquí de la sí, casa, yo voy a ser crítico, además, como lo he hablado con la profesora Ruiz Corbella, la profesora Jiménez varias veces. Algunas, por ejemplo, en el tema de la formación, yo la parte 1, que es de gestión de cursos, del curso virtual, de la plataforma, yo lo eliminaría. Me parece que eso se aprende de manera informal, quita tiempo y vuelve a situar a los doctorandos que ya... Perdona, sí. Como yo... Pues te paro y te corto. Sí, claro. Digo, esto que dices, ¿tú lo estás diciendo porque hablas como Marcos? No. ¿Y que eres de aquí de la casa? Sí. Por ejemplo, hay una primera actividad que yo sé es simbólica. Yo he estado también en el IVD y conozco, digamos, también este tipo de cursos. Igual es cierto sesgo por mi parte porque lo doy por sabido. Pero bueno, que es una primera actividad donde uno tiene que presentarse en un foro, ¿no? Y entonces la actividad en sí tiene, bueno, pues su sentido. Pues uno se entrena con la plataforma, entra en contacto con compañeros. Pero claro, tiene una cierta burocracia alrededor de la entrega de la tarea. Es lo que, digamos... demasiado ruido para poco aprendizaje efectivo en algunas cuestiones y afectación de la variable tiempo para lo importante. Esa es mi opinión. Yo concentraría la formación en el primer año y la concentraría en la parte de la formación de biblioteca, en la parte de metodología y análisis y algo vamos, esto es una cosa que me pasó a mí. Ya al final de la tesis me leí lo que es la normativa de lo que es el documento final. Digo, anda, pues no he pensado si está fijado el interlineado, los márgenes. Entonces, tener una visión, aunque sea genérica, al principio de cómo es el producto final, también tener acceso a tesis ya publicadas, creo que en algunas decisiones durante el proceso ayudaría. Luego, creo que son como grandes aciertos, desde luego las jornadas de doctorando, yo creo que es fundamental ir comunicando partes de vuestro trabajo para ir encontrando validación social también y apoyo y que os encontréis más seguros. Y el documento de actividades me parece una idea también muy acertada. Y bueno, quizá más ayudas o más oferta en lo que se refiere a estancias de investigación, que haya, es decir, un cierto listado de instituciones que colaboren con la UNED y que, alguna facilidad adicional en ese sentido. Muchas gracias, Marcos. Ana. Yo considero que es muy importante el apoyo del director de tesis doctoral, sobre todo cuando se está empezando la tesis, empiezas a leer o empezar a un poco el marco teórico, presentaciones a congresos, el apoyo del director de tesis, de asistir junto también al director de tesis a congresos, que te pueda apoyar cuáles son los congresos más relevantes en el área de estudio. Yo creo que es muy importante. En mi caso tuve suerte, tuve una beca aquí y siempre con mi directora, Gloria Pérez Serrano, fui con ella a los congresos y me ha apoyado mucho desde el primer año que he estudiado la tesis. Yo creo que es muy importante. Por supuesto, también el apoyo desde el primer momento a diseñar los artículos de investigación, que es una exigencia, tiene que realizarse desde un primer momento, lleva muchísimo tiempo, hacer bien un artículo no se hace en un mes, no se hace en 2. A mí me llevó mi primer artículo, me acuerdo perfectamente, me llevó muchísimo tiempo hacerlo bien, 5 o 6 meses, y hay que tener un apoyo totalmente del director de tesis, guiarte que lo hay que hacer. Después publicarlo a revistas es muy difícil, tiene que ser desde un primer momento. Eso hay que exigirlo, eso está claro. Estoy de acuerdo con Marcos de estancias de investigación, ese apoyo de los directores para realizar estancias de investigación. ¿Cómo te pueden ayudar los directores en esas estancias? Por supuesto que desde los departamentos habrá grupos de investigación potentes, que sean punteros, que puedan involucrarte en esos grupos de investigación, ya no sea económicamente, pero sí facilitarte que puedas pagarte un congreso. Son muy caros, algunos son muy caros, hay otros son un poco más económicos, hay que buscarlos, hay que tener en cuenta que para ir a un congreso muchas veces cierran. Por ejemplo, yo defendí mi tesis en marzo, quería ir a un congreso en septiembre, y justo cuando defendí mi tesis el 15 de marzo fue la fecha límite para presentar un resumen de comunicación, 5 meses antes. Hay que tener una previsión anticipar mucho esa previsión para ir a congresos y sobre todo elegir los más económicos. Y por eso está claro. Si tienes el apoyo de estar en un grupo de investigación, que tu director te apoye, te pueda apoyar con pagarte esos congresos,
realización de estancias, pues a mí es lo que mejoraría. Vale, muchas gracias, Ana. Francisco. Perdón, Raúl. Pues no sé si soy la mejor persona para valorar esta parte, en tanto en cuanto que yo no realicé todo el proceso en la UNED. La primera parte ya la hice fuera. Sin embargo, yo sí que en un primer momento me agobié ante la primera actividad de manejo de una plataforma. Y no soy de la UNED, pero entiendo que con el uso tengo que aprender sí o sí, no me queda más remedio. No necesito, creo, que me valoren si la manejo o no, porque si no la manejo voy a ser incapaz de comunicarme con el entorno. Entonces, o aprendo o aprendo. Hay actividades que yo considero que deberían ser trabajadas en el máster, como búsquedas bibliográficas, referencias, ciertos elementos de análisis, y valoro muy positivamente lo que tiene, incluso reforzaría lo que tiene que ver con publicaciones, lo que tiene que ver con redacción de artículos. Coincido con Marcos en si en todas y cada una de las revistas a las que me presento me pasan un formato muy concreto de cómo debe ser el artículo en términos formales, ¿por qué con la tesis no? Que no nos roba muchísimo tiempo, pero sí que te planteas de, joder, qué tipo de letra y qué espacio, y que son aspectos puramente formales, pero que al final te quitan tiempo y llegan unas fechas en las que quizás no estamos como para perder mucho tiempo a lo largo del proceso. Creo que reforzaría, y coincido plenamente, lo que tiene que ver con asistencias a congresos, en qué puedo hacer si me presento a un congreso, presento póster, presento comunicación, qué merece la pena, qué no, a qué congresos voy, a cuáles no, cuáles tienen que ver conmigo. Y bueno, no sé si es posible o no, desde la UNED, facilitar a las personas que estamos en procesos de doctorado las estancias. No lo sé si eso es posible, pero en tanto en cuanto que es algo que luego se valore, que se tiene en cuenta y que incluso se exige, pues quizás se podría hacer algún esfuerzo en esos términos. ¿Económico? Sí. Por supuesto, económico, o al menos en términos de contactos y de facilitar contactos. Y por último, algo que no sé si tampoco es posible en una institución tan grande como la UNED, intentar en la medida de lo posible individualizar. Vale, hay un programa con no sé cuántas actividades que sé que se hacen en cierta medida con la posibilidad de que podéis convalidar alguna de las actividades que se os proponen, pero más allá de si convalido o no, que los directores tuvieran cierto poder quizás para decidir si mi doctorando tiene que hacer determinada actividad o no, más allá de si la puede convalidar o no, no lo sé, pero que de alguna forma fuéramos más capaces de adaptarnos a las necesidades de todos y todas las que llegamos aquí un poco, pues más o menos perdidos en según qué casos. Sí, respecto a esta cuestión que os he planteado, vamos, nada, un apunte, si es que alguno de vosotros lo quiere insistir. Lo digo porque en la experiencia que tenemos los que ya somos veteranos, que tenemos algún año a nuestras espaldas de vida universitaria, bueno, y hemos sido además decanos en el sistema anterior, que todo lo llevaba la facultad, en mi época, ¿no? Los problemas, porque esta exigencia ya estaba antes, no es de la escuela, los problemas que genera para los directores y fundamentalmente para los doctorandos, la exigencia esta que hay de que hay que tener un artículo publicado en una revista de impacto. Esto es una medida, como digo, que viene de antes de que los programas, que la escuela doctoral empezara a funcionar. Yo os diría, ¿cómo veis vosotros eso? ¿Con qué problemas os habéis encontrado? Pues no, yo realmente no he tenido problema. A ver, yo sin embargo escucho a algún compañero, esto del artículo no solo es bueno, sino que nos debían exigir 3 artículos publicados en revistas de impacto. Yo creo que, bueno, ¿tenéis alguno de vosotros alguna cosa al respecto que agregar? Sí, a mí me parece bien, en general me parece bien el cambio de perspectiva de que ya se avance en que se socialice el conocimiento ¿Solo de la... te parece bien? No, me parece muy bien. Vale. Me parece muy bien que se socialice el conocimiento previo y que además eso te pone, de hecho, te puede orientar y te puede estructurar la cabeza para tu propia tesis. Una forma que no servirá en todos los casos podría ser que en la primera parte de revisión teórica, esa propia revisión teórica es una revisión sistemática, si es un metaanálisis, eso lo tengas desde el principio en tu cabeza como artículo, porque claro, si te esperas a tener toda la recogida de datos, todo el análisis, toda la discusión, lo mandas a una revista, pasas por el proceso completo que puede llevar un año, estás luego un año que puede estar parado hasta la defensa. Entonces, mi recomendación es lo que a mí me sirvió, es que después de esta primera fase de revisión bibliográfica, si te la planteas en términos de una revisión sistemática, eso tiene cabida en muchas revistas, y luego afinar muy bien en el tipo de revista al que se envía. O sea, eso es algo que se va aprendiendo con la práctica
y que es fundamental. Uno confía mucho en que su trabajo es muy bueno y que en cualquier sitio que envíe lo van a aceptar, y luego te das cuenta que hay que enviarlo también. Hay sitios donde tienes más probabilidad de aceptación que en otros según el tema. ¿Queréis agregar alguna cosa? Sí. A mí sí que me parece muy interesante que se exija la publicación en tanto y en cuanto que es lo que se espera de nosotros después, y quizás como idea podría ser que se empezara a plantear desde los inicios de la realización del trabajo de máster. Es decir, no tengo que esperar a estar haciendo la tesis o haber terminado la tesis, sobre todo cuando el trabajo fin de máster se supone que es un trabajo con cierta calidad científica, que probablemente sea digno de ser publicado. Entonces, quizás no hace falta que esperéis, o bueno, sí, vosotros veréis, no hace falta que esperéis a estar con vuestro trabajo de tesis, a estar terminando la tesis, cuando si estáis aquí es porque estáis continuando un trabajo que ya empezó con vuestro máster. La mayoría de nosotros, o por lo menos en mi caso, mi trabajo de tesis tiene mucho que ver con lo que hice en el DEA. Mucho. Entonces, probablemente al final de vuestro trabajo de máster ya estéis en condiciones de publicar algo. Perdonad, el DEA, para los que es el diploma de estudios avanzados que se seguía en los anteriores programas de doctorado. Lo digo para... Ay, disculpad. Entonces, pues como orientación eso, que justo al acabar vuestro proceso de máster empecéis a plantear ya la posibilidad de publicar algo que tenga que ver con vuestro máster, que además va a tener que ver con vuestra tesis y os va a servir. ¿Queréis agregar o estáis de acuerdo? Sí. Bien, tenemos un par de preguntitas muy breves, en este caso las últimas. Una hace referencia a lo que Marcos ha vivido ayer, y los demás habéis vivido, pues, es decir, el acto y el previo a la defensa de la tesis. ¿Cómo habéis valorado vosotros ese acto solemne, que es el acto académico de mayor nivel que cualquier académico de una universidad de países desarrollados se enfrenta? Es el acto más relevante, defender tu tesis doctoral, el mayor trabajo de investigación que probablemente vayas a hacer a lo largo de tu vida, probablemente. En algunos casos luego puede haber otras cosas. El mayor trabajo a nivel individual, más allá de que hayas tenido los asesoramientos de los directores, pero es el mayor trabajo. Entonces, ¿cómo la conclusión, la cumbre de eso que ha sido el acto de defensa, cómo lo valoráis? ¿Qué consejos daríais a los nuevos doctorandos, que algunos de ellos, si alguna cara me es conocida, pues como quien dice, pasado mañana va a estar defendiendo su tesis doctoral? Y para esos es para los que más le vale, pero también para los otros que se van a enfrentar quizás un poquito más tarde. ¿De acuerdo? Esta es la cuestión que planteamos y empieza Marcos. Bueno, yo estaba más tranquilo ayer que lo que empieza hoy. Entonces, seguro. Es curioso, hoy estoy como todavía... Pero, y dices, pues mira, yo dos recomendaciones. Una, entrenamiento. El sábado, ayer fue jueves. El jueves, ayer. Ayer fue jueves, ¿no? Ayer, vale, ayer. es que ya... Perdón. El sábado... Tu día fue ayer. 5 de mayo de 2016. El sábado... fue en el salón de actos y estuve con mi codirector. Mi directora no podía, por otras razones, y estuvimos haciendo entrenamientos y ensayos en el salón de actos, con la misma presentación, con el puntero. Vamos, no te digo que pusimos muñecos del representante del tribunal, pero casi. Pero sí que, digamos, que hicimos un entrenamiento sistemático en lo que fue la defensa, también en visualizar el acto, y eso realmente me llevó ayer a estar mucho más tranquilo, a disfrutar de la exposición, disfrutarla, estar presente en lo que es luego las réplicas, presente, digo, mentalmente. Entonces yo diría entrenamiento, que yo no confiaba así a priori mucho en ello, pero el entrenamiento con cronómetro, con público y demás, y luego cierto desapego de una lectura reposada después de haber depositado la tesis y previa a la defensa, tener cierto desapego con el trabajo en el sentido de que la crítica la vas a aceptar luego mejor y la vas a saber encauzar. Entonces, entrenamiento y desapego, diría yo. Lo tienes muy calentito todo esto que estás diciendo, lógicamente. Ana. Estoy totalmente de acuerdo con Marcos, por supuesto que es el entrenamiento. Le tengo que agradecer mucho a la profesora Marta Ruiz Corbella, que siempre me ha escuchado y he ensayado con ella mucho en la sala y todo. Le agradezco mucho eso. Para mí lo más importante es estar satisfecho con la tesis doctoral, muy satisfecho, y hacer una buena presentación. Y por supuesto el día de la defensa es el día mejor de la tesis. Yo estuve muy feliz, muy contenta. Siempre hay nervios, pero es un día feliz.
Sí, no es un día el peor de tu vida, no, es el mejor de la tesis. Sí. Pues muy bien, ese tono de optimismo. Raúl. Coincido plenamente con ella. Para mí, la defensa de la tesis probablemente fueran los 2 o 3 días más satisfactorios de todo el proceso. Los días previos con mi director, entrenando, viendo términos de protocolo, conociendo el espacio. Además fue justo aquí, viendo si vas a poner desde aquí, desde allí, desde aquí. Qué debo incluir en la presentación y qué no, qué contenidos trabajo y qué no. Para mí fue absolutamente enriquecedor. Y el acto en sí... Yo hago artes marciales, no viene al cuento, pero sí que viene porque a nosotros cuando vamos a nuestros exámenes de grado o cuando íbamos, nos decían que al examen de grado se va a recoger el cinturón, no se va a ver si lo puedes conseguir o no. Pues para mí venir aquí era como, bueno, yo voy a recoger mi título, porque ya llevo todo el trabajo hecho, yo no vengo aquí a demostrar nada ni a hacer nada, vengo a presentar un trabajo que ya está absolutamente terminado, del que me siento satisfecho y orgulloso, y se lo voy a presentar además a personas que son expertas en diferentes partes de mi trabajo. Voy a tener el privilegio de que personas que ya han trabajado esto, que conocen mucho esos contenidos y que se dedican a esto, me van a escuchar y además de escucharme me van a corregir, me van a criticar desde una visión absolutamente positiva, me van a evaluar, me van a recomendar, me van a dar consejos, y yo lo viví así, lo viví absolutamente... Bueno, no os diré que no estaba nada nervioso, algo sí, pero es verdad que estaba más nervioso el día previo que el día de la presentación. Y pues cuando acabé la presentación y me salí fuera con mi director, estuvimos hablando, pues esto bien, esto menos bien, y cuando entré y las personas que estaban en el tribunal pues me dijeron qué les pareció bien, qué no les pareció tan bien, qué se podía mejorar y algunos consejos de cara al futuro y publicaciones, yo acabé absolutamente satisfecho. Fue una experiencia que os recomiendo y que, bueno, os recomiendo, vais a pasarla sí o sí, ¿no? No os queda otra. Bien, pues yo creo que es un acto académico del cual hay que disfrutar. Es cierto, va a haber nervios, consejos prácticos que ya os han dicho, tenerlo todo controlado, tanto los medios tecnológicos que vayáis a usar, control del tiempo, control de cómo apuntar las preguntas que os vayan a hacer los miembros del tribunal, todo eso yo creo que es fácil de controlar en la medida en que tengamos el esquema bien claro de cómo se realiza el acto. Luego, hacerlo de modo sintético, porque lo que os pide el miembro del tribunal no es que les leáis la tesis completa, es objetivos, metodología, resultados, conclusiones relacionadas con los objetivos que habíais planteado, límites y discusión del trabajo. Es decir, no es leerle la tesis. Yo creo que el acto académico es la punta del iceberg. El trabajo ya está hecho. Os lo ha leído vuestro director, ha pasado por la comisión de escuela de doctorado, probablemente os lo haya valorado mucha otra gente. Disfrutad del momento, vais a presentar vuestro trabajo. Tenéis que estar satisfechos, nerviosos, pero satisfechos. Y luego, pues eso, estar contentos que seguramente si ha pasado todos esos filtros con todas las correcciones que os hagan los miembros del tribunal van a ser para vuestro bien. Apuntarlas, anotarlas y os servirán para futuras investigaciones, seguro. Y después de estas respuestas, todos estarán diciendo, yo quiero leer mañana mi tesis, ¿no? Sí, y la última pregunta que les planteo es ya muy cortita, muy sencilla. No lo vais a hacer, pero si empezarais de nuevo todo este proceso, ¿qué cosas repetiríais con agrado? Aquello que no volveríais nunca a hacer, aquel camino equivocado que tomasteis, que estuvisteis dando vueltas hasta que pudisteis desatascar esa situación. Es decir, si tenéis algún recuerdo, como para decir nunca jamás, o a ver cómo valoráis esto. Creo que te toca a ti, Ana. Sí. Yo creo que lo que haría al principio cuando empecé una tesis, pues siempre realizaba esquemas, muchos esquemas. Voy a hacer este esquema, voy a hacer esto. Entonces se pasaba el tiempo y me encontraba con un montón de esquemas. Lo que haría es escribir desde el primer momento, porque te encuentras con estos son los objetivos, estos son las hipótesis, esto es todo, te encuentras con, está toda la tesis, está en la cabeza de uno, sí que está. Mi tesis estaba en mi cabeza, pero no estaba escrita. Entonces escribir desde el primer momento, eso escribiría mucho antes. Perfecto. Raúl, sí. Pues visto desde la distancia es muy fácil decir qué cambiaría y qué no. Y hubo unos años en los que estuve dando vueltas y no sabía dónde ir, no sabía qué hacer, pero realmente creo que no cambiaría nada. Creo que no cambiaría nada, porque si mi tesis es la que es gracias a que aquellos años estuve dando vueltas, y es gracias a que abandoné un proyecto, y es gracias a que empecé una investigación y la dejé. Y gracias a eso pude madurar y concretar la idea que al final desarrollé. Entonces, realmente creo que
no cambiaría nada. Perfecto. Teniendo en cuenta que, que si volviera a empezar no sabría y no hubiera escuchado a tanta gente como he escuchado ahora. Ahora es muy fácil decir, pues con todas las recomendaciones de mi director, del tribunal, de la gente que la ha leído, claro, ahora es muy fácil cambiar. Pero sin saber todo eso creo que no cambiaría nada y que lo volvería a hacer pues prácticamente igual. Genial. Lo mismo que Raúl, o sea, yo cambiar, no cambiaría nada. Ahora, una vez que ha pasado tiempo, sí tendría una metodología muy concreta de fichas bibliográficas, un sistema muy concreto desde el principio de citación, porque si no eso, después que nos volvemos locos corrigiendo citas, y eso imagino que todos tenemos experiencia. Controlar muy bien las fechas de entrega de documentos, es decir, que no se pase ningún plazo, por eso siempre tener el cronograma bien claro. Y yo sí repetiría el acto de defensa de la tesis, con todo lo que conlleva, es decir, acto de defensa, amigos, familia en ese acto, comida posterior con el tribunal y después agotado totalmente después del acto de defensa. Yo lo repetiría. Muy bien. Yo es que estoy en disonancia cognitiva, no es como que no cambio nada porque acabo de pasar, digo, como para... No, yo habría empezado a escribir antes, en conjunto ahora habría escrito menos páginas y me hubiera gustado tener una visión más del producto final, insistiendo en cosas que he dicho antes desde el principio. Escribir desde antes, escribir menos páginas y haber tenido ciertas cuestiones del producto final en la cabeza antes. Sí, yo os pediría que antes de daros la palabra y que alguna cuestión que os pueda ocurrir, que podáis tener pensada, que le podáis disparar a cualquiera de ellos. Oye, yo a ti quisiera por aquello que dijiste, o que pueda ser para todos y que alguno la pueda responder. Sería una última cuestión que de alguna manera yo ya no la traía pensada, pero sí que os diría, si de las intervenciones que ha habido de los colegas de la mesa, algo os ha chocado, que creéis que podríais o que deberíais matizar, algún desacuerdo, alguna disfunción, algún planteamiento que no coincidís con ellos, porque vuestra tesis es de otro ámbito, de otra rama, en este sentido en mi campo eso no cabe. Si se os ocurre algo de eso, y si no es el caso, ¿qué último consejo le daríais a los colegas que vienen un poquito detrás de vosotros, pero que están terminando su tesis? El que quiera. Yo sí, un comentario antes, hacíamos referencia a la transferencia del conocimiento. Yo he recibido mucho de la UNED y, bueno, pues por circunstancias uno publica, sigue investigando después de la tesis doctoral. ¿En qué medida eso revierte en la UNED? Digo, porque sí revierte en la institución a la cual yo sirvo, revierte en mí, bueno, también personalmente, pero a la UNED, a no ser que yo ponga doctor en educación por la UNED. Sí, pero hay algunas revistas, algunas instituciones que no te permiten eso, sino el cargo principal que uno ocupa, que es ser rector. Por eso decía antes, investigaciones, tiene que haber muchas de muchos doctores de la UNED. No sé si tendríamos posibilidad de transmitir nuestras publicaciones o no sé cuál sería el modo para que de verdad la UNED sea la universidad que es, a nivel quizás de escala. No sé si eso es posible. Gracias. ¿Queríais agregar alguna cosa más o ya pasamos a...? Bien, bueno, pues entonces, si alguno del público, sea doctorando de la casa, doctorando de fuera, doctor, profesor, la palabra es vuestra, por favor. Si tomáis el micrófono, porque se está grabando, se está emitiendo y por eso... Vale, muchas gracias. Muchas gracias por aportarnos la experiencia que nos es tan válida. Yo en mi caso no soy de esta casa, yo soy de la Universidad Complutense, pero esta es una jornada que me ayuda mucho porque en junio voy a ser yo la que presente la comunicación con los avances. Entonces, tengo una serie de preguntas, curiosidad para mi desarrollo. Quisiera saber en cuántos años, si sois del programa nuevo, en cuántos años habéis hecho, si pedisteis la prórroga, ¿no? 3 años, ¿cuántos años terminasteis la tesis? Me gustaría saber también un poco la opinión acerca de las suscripciones a revistas. ¿Qué pensáis acerca de suscribirse a revistas para poder obtener artículos o no? ¿No lo habéis utilizado? ¿No os pareció importante? Y también quisiera saber el formato en el que presentasteis la tesis, si lo presentasteis por compendio de artículos o de la forma más tradicional, a través de un texto completo. Muchas gracias. Le preguntas en general, ¿no? Sí, en general. Bueno, pues alguno de vosotros que quiera entrar a ello. Sí. Yo he tardado 2 años y medio, pero estando aquí a tiempo completo, desde septiembre de 2013 hasta ahora, primavera de 2016, como 2 años y medio en el proceso completo.
suscripciones no, pero sí que hay un sistema que en creciente popularidad, que son ciertos congresos que llevan asociadas el presentar comunicación, y dentro de las comunicaciones que se presentan se seleccionan algunas para luego ser full paper o artículo completo. Entonces, en mi opinión, a mí me ha servido, y a otros compañeros también, en la estrategia de un doctorando, elegir congresos que puedas de una tacada hacer comunicación, una buena comunicación, que de esa comunicación se derive una publicación completa, es una buena estrategia. Y yo en mi caso pues hice mis artículos previos, pero luego fue un texto tradicional. ¿Agregar algo? Yo en mi caso, en la UNED estuve un año y creo que no llegó al año y poco. El primer año que me matriculé presenté, también es verdad que llevaba años dándole vueltas, como os he dicho antes. Estoy absolutamente en contra de suscripciones y estrategias similares, como la de presentar artículos entre 12 personas para que los 12 tengan 12 artículos. Me parece... No voy a decir lo que me parece. Y mi texto fue un texto clásico. ¿Algún apunte o pasamos? A ver, señor vicerrector. Sí, Miguel, muchas venga, gracias. adelante. Bueno, yo podría hablar mucho tiempo porque la verdad es que la mesa ha sido interesantísima. Yo creo que la voy a recomendar a todos mis alumnos de tesis para que la vean previamente. Ahora tengo 2 que están acabando justo la semana que viene. Les voy a decir que cuando acaben la vean, porque no tienen tiempo, están agobiados los pobres. Entonces, bien, pero sí quería comentar 3 cosas muy rápidas. No quiero comer el tiempo, porque creo que hay gente aquí que puede beneficiarse mucho, ¿no? Una es el tema, lo que ha planteado Ana, ¿no?, del tema de la redacción. Yo creo que es fundamental. Uno de los problemas que quizá tenemos al otro lado, los profesores, es las dificultades de redacción, y cuando se dejan para el final es muy complicado, lleva mucho tiempo. Hay que redactar desde el principio, y habría que hacer algún taller, yo creo, algún tipo de actividad para facilitar la redacción de cara a una tesis, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con lo que decía Marcos del marketing, ¿no? Que yo es que creo que no es marketing, es que es al revés. Es decir, la transferencia se hace de nosotros a la sociedad, pero es que es un proceso de ida y vuelta, muchas veces de vuelta e ida. Es decir, nosotros vamos a la sociedad a ver qué necesita, que es lo que tú hiciste, a tomar contacto con la realidad, a ver de qué sirve lo que vamos a hacer, y luego les devolvemos. Ese proceso es muy reciente, es muy nuevo, parece que debería ser algo que estuviera establecido, pero no es real, no es así, ¿no? Y hay que trabajárselo, hay que luchar por él, ¿no? Hay que ver qué necesitan los profesionales, la gente, las personas que van a aplicar los conocimientos, para después dedicar toda nuestra potencia a facilitar lo que realmente es útil, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que no era marketing, todo lo contrario, una muy buena estrategia para elaborar una tesis, ¿no? Y bueno, la última cuestión tiene que ver con lo que has planteado. Es difícil, claro, yo veo que hay 2 trayectorias muy marcadas, además, a los 2 lados de la mesa, ¿no? 2 personas que han estado metidas muy en la academia, habéis estado con tiempo aquí para hacer eso, y otras muchas cosas más, por supuesto. Y 2 personas que vienen del ámbito profesional. Es cierto que hay que dar respuesta a quienes venís del ámbito profesional. De entrada se me ocurre, tus compañeros en el seminario, todos los que te conocen saben dónde has hecho este trabajo, saben que es un trabajo riguroso, y eso se devuelve a la sociedad, ellos lo valoran, ¿no? Pero habría que hacer otras vías. Efectivamente, el nombre se pierde porque tú eres el rector, ese nombre lo puedes añadir, es decir, puedes poner rector y doctorado por la UNED, que no pasa nada, pero efectivamente habría que buscar canales, ¿no? Yo creo que no solo el repositorio, que es algo que es un escaparate, sino algo más activo. Entonces, cuando quieras, dispuestísimos a ver cómo podemos hacer con los recursos que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. ¿Queréis añadir algún comentario a lo que ha dicho Miguel? ¿No? Más, por favor, el micrófono, si eres tan amable. Primero allá y había otra por allí. Vale, vale. No, era antes, perdona. Allá al final, al fondo del todo. Antes, perdona, Después hay otras 2 preguntas. No. No. Ahora sí, perdón. En primer lugar, felicitarles a todos, profesor, doctores. Y en segundo lugar, pues preguntar antes de solicitar algo.
al doctor Román, porque ha dicho una cosa que a mí me ha parecido muy interesante, no sé si lo he entendido bien y posiblemente la comparto con él. Tiene que ver con lo que ha encontrado él como un poco más superficial dentro de la formación del nuevo doctorado. Yo soy del antiguo plan, tengo suficiencia investigadora, se me ha rescatado y es verdad que he encontrado muchísimas dificultades. Habría que hacer tal vez un ajuste con las personas que, como yo, venimos del plan antiguo, porque hemos tenido que entrar en foros, hemos tenido que hacer unos cursos que entendíamos que ya estaban más que superados y, bueno, las motivaciones que tenemos también, me ha encantado lo que ha dicho, motivación extrínseca, motivación intrínseca. Nosotros ya venimos con la carrera terminada, como yo digo, en todo. La aspiración es únicamente, pues, de la satisfacción de haber terminado el ciclo completo. Y me gustaría que dejara, si es posible, claro eso, porque estoy buscando la forma de escribirlo con tacto, con la suficiente humildad y distanciamiento. Y me gustaría escuchar sus palabras de nuevo. ¿Me vas a permitir, Marco? Vamos a dar las 3 palabras estas, tomas nota y después volvemos. Por favor, ¿le pasas el micrófono aquí al...? Perdonad, no puedo nombrar porque no conozco. Ahí donde antes dejaste el micrófono. Hola, buenos días. Bueno, primero agradecer vuestra exposición, me ha motivado bastante, porque yo estoy a veces en esos túneles y sobre todo porque estoy en un contexto más profesional y no estoy dentro de la academia, como decía Miguel, ¿no? La pregunta era un poco relacionada con el compañero, pero también, bueno, por avanzar a otra cuestión, quería saber, a partir de ahora, ¿qué hacéis? O sea, cuando uno termina, ya no está vinculado a la escuela de doctorado, porque por una parte yo vengo también de un plan antiguo, como le pasa al compañero, que estoy adaptándome y viendo esas lagunas que hay y también viendo pues las posibilidades y los beneficios, ¿no?, de esa plataforma, de esa formación que me ha parecido súper buena de la biblioteca para buscar fuentes. O sea, me da muchas pistas para estar al día, ¿no?, porque me veía un poco obsoleta. Y tengo la sensación, digo, bueno, cuando se termina la tesis, ¿te vuelves a quedar obsoleta o se abren nuevas vías para hacer una formación de, bueno, seguir al día con métodos de investigación, con poder acceder a las formaciones nuevas que vayan surgiendo? No sé si habéis planteado esto o ya estáis hartos y ya decir, ya no entro a la plataforma más ni me apunto a nada más, no sé. Vale, no sé si había una tercera pregunta. Vamos a responder entonces a estas 2 y por favor, tenemos todavía unos minutos para poder lanzar alguna pregunta más. Bien, a estas 2 cuestiones, quizás tú tenías para la primera ya. Sí, sobre la primera, yo en esto voy a ser además especialmente crítico, me vas a perdonar. Un principio de diseño de cualquier plataforma online es que si tienes que explicar explícitamente cómo funciona, no está bien diseñada. Si tienes que hacer actividades explícitas sobre su funcionamiento y su evaluación, algo está fallando. Entonces, la plataforma, como todas, tiene sus limitaciones, pero creo que se puede avanzar en un mejor diseño que podemos ahí contribuir todos. Entonces, yo compartiendo estos años de espacio virtual con otros compañeros, me parecía que se perdía mucho tiempo en lo puramente anecdótico y en el ruido, ¿no? Y una sugerencia que se me quedó antes en el tintero sería, ahora un estudiante de doctorado, cuando entra a la plataforma, entra en el portal de ALF y abre una especie de chorizo de unos entre 10 y 20 accesos a lugares diferentes. Yo propongo que haya un acceso único a lo que es programa de doctorado de educación y desde ese planificador se organice los accesos. Creo que ahorraría tiempo y ahorraría frustración en unas cabezas que necesitan estar enfocadas en lo importante. Y con respecto a la segunda pregunta, ayer acabé la defensa y es que ahora que le veo de frente estaba mi compañero Ángel de Juanas, me lo crucé por el pasillo y me dijo, bueno, ya estarás preparando la NECA, que es la acreditación para la gente que estamos en la academia. Es decir, la carrera de méritos es que acaba una etapa, al día siguiente tienes nuevos retos, tienes más facilidad también para eso, pero no, y nueva formación, investigaciones en marcha.
y nuevos méritos que cumplir para seguir progresando. Pero es el caso más concreto quizá de los que estamos, claro, dentro. Yo a la compañera, ánimo, que de todo se sale, que al final se acaba la tesis. ¿Qué hacer después de la tesis? Seguir investigando. Seguir investigando en lo que más te gusta y en lo que puedas investigar. En mi caso, yo tengo un archivo riquísimo y voy sacando de personajes ilustres que hemos tenido allí en el seminario, pues cantidad de artículos de investigación. No tanto a nivel académico, porque yo la NECA pues realmente no la necesito, ¿no? Sino por disfrutar de la investigación. O sea, ahora tienes un título, ahí está el título, a partir de ahora sigue investigando. Yo sí que me gustaría, y me vas a permitir el atrevimiento, ¿vale? Más que hacerme la pregunta de ¿y ahora qué?, esperar a finalizar la tesis y cuando la presento y la leo y me dicen que está todo fenomenal, decir, vale, ¿y ahora qué? Yo me plantearía un poco antes decir, ¿para qué estoy haciendo la tesis? Porque esa es la respuesta a qué hacer después de la tesis. ¿Para qué estoy investigando sobre inteligencia emocional y sexismo? Ah, porque resulta que... Entonces yo creo que, que la respuesta a lo mejor a tu pregunta es cambiar la pregunta. Por favor, el micrófono. Sí. Aquí en medio. Adelante. Bueno, yo quiero agradecer mucho porque realmente veo que no soy la única que estoy en el túnel ahora. Somos muchos. La principal dificultad que yo tengo es que tengo más distancia de la distancia. Realmente yo estoy a 9.000 kilómetros de aquí. Hoy estoy aquí, pero yo soy de Ecuador y sigo el doctorado en esta universidad porque mantenemos un convenio con mi universidad, que es la Universidad Técnica Particular de Loja. Yo quiero exponer una observación en cuanto a nuestra posibilidad de, en algún momento, no siempre podemos estar aquí en España, por diversas razones. Pero, ¿qué posibilidades, si somos una universidad a distancia en la UNED, tenemos nosotros desde nuestra universidad, que también es una universidad a distancia, de manejar como posibilidad de exponer nuestros avances de tesis desde nuestra situación geográfica? Utilizar una videocolaboración, una videoconferencia, el Skype, un aula global, no lo sé. Y ser parte de este proceso también, que es interesante, porque nuestras experiencias son buenas, son igual que las de ustedes. Entonces, me gustaría ser parte de compartir mi experiencia de avance de trabajo, si es que no puedo estar aquí, desde mi lugar de origen. Eso. Muchas gracias. ¿Me vais a permitir, antes de, por si queréis hacer algún comentario, o a algunos de los directivos del programa de doctorado, pero yo quisiera, aprovechando la intervención de nuestra querida colega ecuatoriana, pues nada, enviar un saludo y un abrazo fuerte a todo ese pueblo ecuatoriano que recientemente ha sufrido tanto y del que nos sentimos tan hermanos y tan solidarios. O sea, que al menos que vaya ese recuerdo. Ante el planteamiento que ella hace de esta colaboración, de esta intercomunicación, ¿queréis desde la mesa o la señora directora del programa, profesora Carmen Jiménez? Sí. Vamos a ver, yo lo primero agradezco que estés aquí desde Ecuador y eres una que representa a otros muchos alumnos que están fuera y que es un ejemplo de la globalización y la internacionalización de nuestra universidad. No me voy a andar con paños calientes. La Escuela Internacional de Doctorado estudia la posibilidad de que desde otros puntos geográficos, como puede ser la Universidad de Loja o desde otros, pues que podamos compartir, porque Internet y tal hace posible muchas cosas, pero no es fácil. Pues como no es fácil ni siquiera a la empresa, mira, por dificultades horarias, ¿cómo nos ponemos todos de acuerdo? Porque a los profesores, por ejemplo, no es igual venir por la mañana, que tienes tu vida ordenada, que venir por la tarde y tal. Por el coste económico, por el tiempo añadido, por ideas tal. Y luego la escuela es nueva y está creando su propia andadura. Y la experiencia que tenemos, pues tenemos que revisarla e implantarla. No renuncia, porque es una universidad a distancia y es consustanciar a ella el tener educación online y relaciones online, pero no está claro que pueda ser algo inmediato. Se pueden hacer actividades puntuales en los programas en los que nos invitamos además a otros. Mira, de hecho, este año
el programa ofrece por primera vez, con carácter complementario, la posibilidad de realizar la movilidad virtualmente. Y lo hacemos además en colaboración con el programa de doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. La movilidad virtual la puso aquí en marcha una profesora del programa, la profesora Teresa Aguado, que fue vicerrectora y que está por ahí detrás de ti, y entonces pues empezó a germinar una pequeña semilla. Cuando cambian los equipos, se establecen prioridades en función de las situaciones sociales, y entonces a lo mejor por los cambios en España la crisis ha sido muy fuerte, a la UNED ha llegado muy tarde, pero nos ha llegado ¿de qué manera? Ahora no tenemos ni para comprar chocolate. Entonces, cosas que empezaban a germinar, pues de momento no han seguido apoyándose con esa pujanza que tendrían que ser. Sin embargo, el programa incluyó en la memoria de ANECA, que es preceptivo, que trabajaría con, por ejemplo, movilidad virtual. Entonces hemos ofrecido la posibilidad de que cualquier estudiante de cualquier punto que esté matriculado en el programa, si no tiene otra forma de realizar la movilidad, pues ya este año puede hacer la movilidad virtualmente. Y van a dar las conferencias desde Portugal, van a ser en inglés, los alumnos los siguen desde su propio domicilio y tienen que cumplir con una serie de actividades. Pues aprenderemos y el año que viene la mejoraremos, en fin, la revisaremos. Pero ya no es solo eso, también queremos, por ejemplo, que asistan a esta jornada. La hacemos voluntaria, es obligatoria. Tienen que venir presencialmente, tienen que no, mire, no lo sé, es muy difícil decir que se puede hacer un doctorado sin tener así el roce, de vez en cuando. Porque es que se hace en una comida más relaciones profesionales y humanas que a través de 8 foros, o por lo menos son de otro tipo. Entonces tampoco queremos que desaparezcan totalmente, pero no lo tenemos en olvido. No. Y si ustedes tienen alguna propuesta concreta, y si su universidad, que ahora lamentablemente supongo que esté también azotada especialmente con los acontecimientos que allí se han dado, quiere alguna actividad, pues qué sé yo, a lo mejor dice, ¿por qué no hacemos algo parecido a esto en Ecuador? Y entonces mi universidad le va a decir, por ejemplo, sí, pero corren ustedes como mínimo con los gastos de desplazamientos o tal. Por ejemplo, porque no podemos, es que no tenemos. Pero no renunciamos a la idea, ni podríamos renunciar, porque forma parte sustancial de la UNED. Forma parte sustancial de la UNED. Así que yo quería romper una lanza diciendo pros y contras. Estamos en ello, pero yo no le veo que sea una salida inmediata, porque además hay que coordinar muchos programas. Pero sí que se puede, dentro de un programa, se pueden firmar convenios con otras instituciones, movidos por los coordinadores de línea o por profesores específicos, y que tengan, digamos, como vida propia, y puedan realizar con esa universidad muchas actividades que no tienen por qué ser para todo el programa si no quieren unirse. En fin, quiero decir que hay posibilidades que tenemos que ir implantándolas y desarrollándolas, pero hay que implantarlas. Este es el 3er año de vida y eso es muy poco en la vida universitaria. Muchas gracias, profesora. Si alguien se está quedando alguna cuestión interesante que diga, yo iba a preguntar esto, pero como ya el moderador cortó, pues no, señor, no voy a cortar para que lo puedas preguntar. ¿A alguien se le ocurre esa última cuestión por plantear? Bueno, 2. Pues eso, ahora ya sí son las últimas, ¿eh? Estas 2. Aquí, por favor. Ahora sí, tenéis que responder. Buenos días. Mi pregunta va encaminada, que ya sé que el doctor González ya ha hecho referencia a ello, a aquellas cosas que te encuentras para las que a lo mejor no tenías formación previa, como era el caso de la archivística. Yo ayer me quedé bastante en shock después de su defensa de tesis con la cantidad de datos estadísticos y pruebas diferentes que se habían aplicado para llegar a las conclusiones que llegaron. Cuando uno se encuentra con esto y no tiene una formación de estadística, de matemática, ha habido que recurrir a otras personas, cómo se ha trabajado, se ha ampliado la formación, aparte ya de la metodología de la investigación cuantitativa que se trabaja en el máster y de los talleres que se hacen, ha habido que ampliar todo eso para poder abordar todo ese trabajo de tratamiento de datos. Gracias. Por favor, sí. Marcos. Sí. Lo que también es cierto es que a partir de un cierto nivel de base, a partir de un cierto nivel de base, alguna técnica concreta, por ejemplo, la curva de Sakor que saqué ayer,
Luego supe dónde buscarla, incluso luego cómo ejecutarla en SPSS a través incluso de algún tutorial en YouTube. Pero claro, sabía dónde buscar y sabía entender lo que veía en el vídeo tutorial a partir de un nivel de base. A partir de ese nivel de base, buscar lo que te pueda hacer falta es más sencillo, pero vamos, acudir a donde estés. Sí. Y ya la última pregunta para el profesor Ángel de Juanas. Hola, buenos días. Agradecer a los ponentes en la mesa su participación. Creo que ha sido una mesa muy enriquecedora y todas las aportaciones han sido brillantes. Simplemente quería hacer una pregunta, bueno, quizá dos, a los ponentes y tienen que ver con las tesis mediante compendio de artículos. ¿Qué les parece esta opción de elaborar tesis mediante compendio de artículos? Y si a posteriori, después de haber defendido la tesis, esta sería una opción de las cuales ustedes hubieran podido elegir, pues hubieran decidido directamente ir por esa vía en vez de haber ido por una vía de realización de una tesis más tradicional como la que han realizado. Muchas gracias. ¿Alguno quiere...? Yo quizá después de un año después de la tesis sí podría haber quizá defendido la tesis a nivel de suma de artículos, ¿no? ¿Qué me parece? Una posibilidad más. ¿Yo lo habría hecho desde un principio? No. Mi idea, la que me transmitió el director, la que yo tenía en mente, también porque era en lo que he sido formado, es una tesis del modo tradicional. Pros y contras tampoco sabría decirle. Quizá cómo defender una tesis con una suma de artículos pueda ser más difícil que una tesis del modo tradicional, pero tampoco tengo mucho criterio. Marco. Pues creo que es una posibilidad en algunos campos. Yo trabajo con gente en informática y la mayoría de tesis se están defendiendo como compendios de artículos y desde luego para la gente que quiere hacer carrera de investigación matas dos pájaros de un tiro porque defiendes la tesis y puedes tener ya tus artículos para una acreditación posterior. Ahora, nervios de acero y mucho tino en todo lo que supone toda esa secuencia. Si ya la secuencia de plazos para un artículo para la tesis tradicional juega un poco con los nervios, pues en la secuencia de... es que no sé si son 3, 4 o 5. Nunca lo llegué a saber 3 aquí. Pues tiene que ser una secuencia muy bien pensada. Si no te importa, y ahora te doy la palabra, Carmen. Venga, por favor. Pues a mí sí que me parece una acción muy interesante. Coincido con Marcos en si pretendes seguir investigando, te van a exigir publicar, y si ya has empezado a publicar, eso que llevas ganado. Y yo personalmente creo que sí lo hubiera elegido por mi forma de trabajar y mi forma de gestionar la información y los procesos. Carmen, por favor, le dejas el micro a la profesora Carmen Jiménez. Vamos a ver, yo aquí quiero decir lo que oficialmente hay en la escuela en este momento. La tesis por compendio de artículos no es una tradición que esté muy pujante en la Universidad Española, y allí donde existe con carácter complementario. Estas son las informaciones que tenemos en la escuela. Hace aproximadamente mes y medio, o menos, la escuela aprobó el primer reglamento para la defensa de la tesis por compendio de artículos. Y no sé si ya ha ido a Consejo de Gobierno y si ya se ha publicado. Pero quiero decir que hace como un mes, luego yo no he podido, quizá un mes o menos, porque estoy viendo la pauta de acontecimientos de que yo no he podido informar en la comisión académica porque después vinieron otros acontecimientos. Entonces, primero allí se concebía, viendo cómo es y viendo lo de otras, se documentó el acto, se encargó una propuesta a un catedrático de uno y director de uno de los programas, pues válida para todos los programas, con algunas modulaciones dentro de las tradiciones que existen en ciencias, en letras, en técnicas, etc. Quiero decir que la tesis se sigue concibiendo como una obra de conjunto que bien se puede luego vender, entiéndanme, o sea, presentar socialmente en forma de artículos, pero que tienen una ligazón, que forman parte de un todo y que tienen que formar ese todo. No es, ahora saco un artículo de A y luego otro de B, no. El número de artículos, alguien ha dicho 3, no quiero ahora entrar si eran 3, si son 5, si tienen que ser de un solo autor, si tienen que ser de varios autores, qué orden debe de tener el autor. Bueno,
se puso con carácter experimental y se revisará dentro de un año o dentro de 2 años. Pero quiero insistir en la idea de que luego, en la defensa de la tesis, se tienen que presentar esos artículos como el todo que es la tesis y como la parte que representa a ese todo cada uno de ellos, y mostrando la lógica y la coherencia que hay en cada una de esas aportaciones públicas. Puede presentar ventajas para alguna persona que, por ejemplo, tenga que ir a ANECA, tenga muy claro por el tipo de trabajo que hace, que cada capítulo va a ser un artículo y que va a ser, y entonces ya tiene los artículos, si son en buenas revistas y buenos tal, pues los tiene ya publicados para el reconocimiento de un sexenio o de una acreditación, le puede facilitar el tiempo. Nervios de acero, todo lo que le han dicho aquí, pues todo eso es válido. Y luego también se ha dicho que si presentar 12 artículos, yo todo lo que habéis dicho me ha parecido sumamente interesante. Y la verdad es que estoy altamente gratificada con... Permitidme que hoy me explayo un poquito. Pues creo que el programa no lo hacemos del todo mal. Porque lo que estáis diciendo aquí, pues es para ver que estamos sembrando entre todos algo con mucho esfuerzo, por parte vuestra y por parte nuestra. Pero ojo, con publicar artículos con 12 autores. Eso no vale para nada. Para nada, digo en cuanto a... Y luego, ojo, porque claro, los proyectos de investigación de ahora, los europeos y tal, son 30 personas, 50 personas, pues ojo con qué va sacando cada uno para formar parte. Quiero deciros que todo esto, cuidarlo, porque una tesis por compendio, tal y como allí se manejó, se estudió, es carácter complementario. Pasa, como dije antes, con la movilidad virtual. La movilidad pretende que mayoritariamente sea presencial. El alumno de una universidad, a distancia o no, se va a otra, o se va a otra institución investigadora. Y en algunos casos no se hace así y se hace virtualmente. Pero, hombre, en algún momento las redes se establecen personalmente. Con esto pasa algo así. Esa posibilidad existe. Si no ha salido es porque no habrá habido un consejo de gobierno y todavía no se ha aprobado. La verdad es que no sé en este momento, porque se nos iba a mandar la redacción definitiva y a mí se me ha podido pasar, y entonces me están diciendo aquí que no han visto nada, es que no se ha hecho todavía y está en proceso. Pero vamos, el trabajo de fondo está hecho y va a salir públicamente, ateniéndose al Real Decreto y a la legislación que hay, pero va a existir. Nada más. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Bien, bueno, salvo que no estaba prevista esta última intervención, pero si la directora o coordinadora del programa pide la palabra, pues obviamente... No, sí, es por lo que voy a decir, directora, es por lo que voy a decir. Es porque a mí se me dijo que eran 90 minutos y cuando acabó de intervenir el último miembro de la mesa, se cumplían los 90 minutos. Y luego Carmen creo que nos ha dado una información tremendamente valiosa. Simplemente decirles que no veníamos cada uno con una manzana para intercambiarnos. Traíamos una idea y seguro que ya de esta primera sesión nos llevamos más de una idea. Muchas gracias y creo que los 4 se merecen un aplauso.